el plan. Delcy Rodríguez como la candidata sacrificable para una huida pactada al Medio Oriente. Si quieres saber por qué Diosdado Cabello sigue libre a pesar de los 25 millones de dólares de recompensa, tienes que ver toda la entrevista hasta el final. ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News, desde Colombia. Armando, nunca habíamos visto las riquezas del país. Nada más ayer el New York Times sacó un artículo de investigación en donde develaba que Nicolás Maduro entre el año 2021 y el año 2022 se robó aproximadamente 13.000 millones de dólares de PDVSA. O sea, hay que verle la cara. Bueno, Melanio, ayer lo dijo Marco Rubio, este cartel sigue vigente, 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, pero ahí está, se mantiene con poder, con su familia en el poder y nosotros aquí como espectadores. Melanio, ¿qué está pasando con este sujeto? Porque realmente no vemos un avance contra él. Estamos de acuerdo. Bueno, la verdad es que las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio con respecto a Diosdado Cabello nos revelan que la postura de tanto el Departamento de Estado como de la Casa Blanca, yo creo que la política general en los Estados Unidos se mantiene y sigue en pie. Hay una recompensa por 25 millones de dólares por su captura. Y yo creo que eso no va a cambiar en un tiempo futuro. Lo que estamos viendo en este momento, Armando, es un escenario en Venezuela en donde a través de la fuerza los Estados Unidos, bueno, la fuerza, déjame especificar mejor, a través de la fuerza militar, política, económica, diplomática, los Estados Unidos tiene un dominio casi total encima de la dictadura que antes era de Nicolás Maduro y ahora es de Delcy Rodríguez y todos sus secuaces. En ese mismo contexto y entendiendo todo bajo esa lógica, tener a Diosdado Cabello todavía en el terreno con esa recompensa de 25 millones de dólares y teniendo que tragarse sus palabras de amenazas en contra de los norteamericanos constantemente porque lo sientan cada vez que les da la gana a los Estados Unidos frente a una figura de posición de poder dentro de la administración de Trump, es algo necesario para poder lograr los objetivos que ellos se han puesto en la Casa Blanca, que es estabilizar al país, encaminar todo el proceso político interno hacia una transición democrática, pero sin olvidar que el principal interés de este país, que es en el cual yo vivo, en los Estados Unidos, es sacar la mayor cantidad posible de negocios y ventajas, tanto económicas como minerales, como de recursos naturales que pueda de Venezuela. Pero ¿por qué dejarlo libre en el terreno? ¿Qué garantiza él? En un país que ha sido dominado por tantos años a través de una dictadura en donde se le ha permitido el control territorial a grupos armados, a guerrillas que bien en Colombia conocen de este tema, a grupos delincuenciales comandados por Diosdado Cabello, es imprescindible que éste esté en el terreno para garantizar la desarticulación y que los Estados Unidos pueda realmente ejecutar los contratos que termina firmando con Delcy Rodríguez, porque de nada sirve, Armando, que los Estados Unidos mande a el secretario de Energía a Venezuela y que con Delcy Rodríguez, que se ha convertido en la mayor cipaya de los Estados Unidos, firmen un negocio, un contrato, un intercambio de minerales por dinero o lo que sea con la principal potencia del planeta, y que a la hora de que la empresa privada o de que el mismo Estado vaya a la zona minera, al arco minero del Orinoco, no pueda ejecutar el contrato, no pueda extraer los minerales porque hay control territorial de las FARC, del ELN, que hay el tren de Aragua o el tren del Llano, y todos ellos terminan respondiendo a quién más, sino a Diosdado Cabello. En ese sentido, ha sido de verdad, yo creo que el menor de los males tenerlo ahí para poder cumplir. Antes de seguir, quiero preguntarles a ustedes, quiero preguntarte a ti. ¿Creen que Estados Unidos está siendo muy blando con Diosdado Cabello o es una jugada maestra? Dejen sus comentarios ahora mismo, por favor, y suscríbanse al canal. Melanio, Trump dice que todo está mejorando, pero ¿es verdad o es puro marketing? Yo de verdad hice una entrevista muy interesante con el embajador Story ayer y está todavía disponible en el canal de la República. Yo tengo un espacio de geopolítica con Augusto Navarro en donde tratamos de hacer una mirada mucho más amplia. Pero básicamente estoy de acuerdo con que el presidente Trump, de necesitarlo, va a incentivar una transición política y yo creo que esos tiempos se acortan cada día más. Y te voy a explicar por qué. Ayer no solamente tenemos esta gira de medios del embajador James Story, donde está explicando con una mirada desde lo interno cómo se mueven las piezas desde Washington,
sino que adicionalmente tuvimos diferentes alocuciones con el tema de Venezuela con diferentes representantes de la administración de Donald Trump, incluyendo el presidente Trump, atendiendo diferentes dudas. Y lo voy a plantear así. Marco Rubio nos daba una declaración respondiendo, a pesar de que Rubio desde la Casa Blanca se le encomendó conversar sobre Irán, las preguntas de los periodistas, de los colegas, no se pudieron evitar y tocaron el tema de Venezuela. Y digamos que un poquito a regañadientes respondió el tema de Diosdado Cabello. Y dijo, mira, nuestra posición con Diosdado Cabello se mantiene, sigue siendo una persona buscada, les avisamos si esto cambia. Christopher Landau, que es el subsecretario de Estado, que vivió muchos años en Venezuela porque su papá fue diplomático, le recordó a los venezolanos que solamente han pasado 4 meses desde la captura de Nicolás Maduro. Lo que quiere decir, y lo dijo expresamente, que deberíamos tener un poquito más de paciencia para atender estas situaciones. Por otra parte, el presidente Trump dio unas declaraciones en donde se llevaba muy bien con Delcy, que la inversión está galopante en Venezuela, que todo está mejorando en el país, pero ese no es un discurso para los venezolanos, ni es un discurso para los medios de comunicación latinoamericanos que tratamos de informar lo que está pasando en el terreno. Eso fue un mensaje directo de marketing para el objetivo principal que tiene la Casa Blanca, que es incentivar la inversión estadounidense en el país. Pero ¿qué sucede? Es un discurso que, a pesar de sonar muy bonito y de estar en proceso todavía no se contrasta con la realidad. Cuando tú vas al terreno y ves que Delcy Rodríguez está cambiando leyes para tratar de atornillarse en el poder, cuando ves que son los mismos asesinos los que están en unas posiciones de cargos públicos, que cambiaron a unos malos por otros peores, cuando estás viendo que no hay seguridad jurídica, que no hay libertad de expresión, que no hay ninguna garantía de que el Estado no te vaya a expropiar tus empresas, que cuando tratas de ir a las minas todavía están controladas por grupos irregulares. Imagínate tú que para poder trabajar en una mina tienes que pasar por el hombre más buscado del planeta, que es Diosdado Cabello, que tiene una recompensa de $25 millones, cuando tú ves que la General Electric, que la Siemens Energy van para el terreno a hacer una evaluación de cuánto le costaría, de cómo sería una recuperación del sistema eléctrico nacional, y se van corriendo y espantados porque en Venezuela no hay garantía de pago ni hay garantía de ejecución de proyectos. Tú te das cuenta que el discurso del presidente no va apegado con la realidad y que es una estrategia de marketing que, al no poder sostenerse con lo que realmente está pasando en el terreno, va a acelerar el proceso de las elecciones. Entonces, sí, estoy de acuerdo con la visión del embajador James Story, en el que el presidente Trump va a terminar empujando la transición, empujando unas elecciones justas y participativas, en donde vamos a ver una María Corina Machado compitiendo por el cargo de presidente, donde vamos a ver a los Estados Unidos involucrados directamente en el proceso, donde vamos a tener observación internacional y en donde, Dios mediante, y debería ser así, la diáspora pueda votar. ¿Por qué es tan difícil desmantelarlos en pocos meses? Estamos hablando, Armando, de grupos terroristas internacionales, Hamas, Hezbollah. Estamos hablando de grupos guerrilleros, ELN, las FARC. Estamos hablando de bandas delictivas que le dan la vuelta al planeta como el Tren de Aragua, o que están bien profundas en Venezuela como el Tren del Llano. Estamos conversando alianzas con las peores dictaduras y los gobiernos dictatoriales del planeta. Irán, China, Cuba, Nicaragua, Rusia. No estamos conversando de un simple grupo político que no le gusta escuchar a su oposición. No, estamos hablando de una serie de criminales acusados de narcoterrorismo en su totalidad. Es impresionante que durante todo este tiempo han desaparecido gente, la han torturado, la han masacrado, nos han obligado al exilio a más de 9 millones de connacionales. A ver, en 4 meses yo veo poco probable desmantelar, todo lo que ellos han logrado. De alguna manera vemos que, y sentimos muchas veces que Delcy y su camarilla siguen haciendo pues lo que se les da la gana. Estabas hablando ahora precisamente de los medios de comunicación, pero sigue la censura a 65 medios, hay más de 200 páginas web que están bloqueadas, siguen los presos políticos. Vimos recientemente que inclusive volvieron a llevarse a Luis Peroso,
después de que lo habían liberado en diciembre. O sea, están pasando unas cosas que uno dice, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, es como si fuera una burla directa a los Estados Unidos. ¿Este tipo de cosas tienen que hacer parte de la transición o realmente a qué están jugando? Mira, hay que entenderlo así, Armando. ¿Hay presos políticos? Sí, pero no hay tantos como el 3 de enero. Hay menos. No quiere decir que 500 no sean una tragedia. Son una tragedia, nunca deberían estar presos, deberían ser liberados inmediatamente y todas las personas que estén en un proceso político injusto, en un proceso judicial injusto por motivos políticos, deberían ser despojados de cualquier tipo de cargo y de cualquier tipo de condicional. Estamos de acuerdo en eso. Pero ya no son 2.500 o ya no son 3.000 presos políticos o no son 18.000 como se contabiliza desde el 2014. Ahora son menos, son 500. Es verdad que todavía 200 medios de comunicación están bloqueados en Venezuela, pero hasta el 3 de enero habían 27 periodistas y trabajadores de la prensa tras las rejas. Hoy no hay ninguno. Estos son efectos que han surgido a raíz de los bombazos que le metieron a Nicolás Maduro y la captura del dictador y de su cómplice, su esposa Cilia Flores. Entonces, sí, ha habido un progreso incompleto, por supuesto que sí. No tenemos el escenario ideal para vivir, por supuesto que no, pero estamos progresando hacia el pasado. No tenemos las condiciones de libertad que teníamos en 1999, pero tampoco estamos bajo la opresión del 2024, ni tampoco estamos viviendo la represión del 2019, pero sí estamos viviendo la represión del 2007. Un país que ha sido sometido por una dictadura tantos años tiene diferentes niveles de medición en cuanto al autoritarismo, en cuanto a la violencia, en cuanto a la represión. Y si bien no estamos en un escenario democrático y de libertad que solamente se va a conseguir con una elección, por supuesto que han habido mejorías en cuanto a la expresión. Armando, la gente ni siquiera se atrevía para el 3 de enero, antes de la captura de Nicolás, ni siquiera se atrevía a compartir una foto en WhatsApp que tuviera algún tipo de aroma político, de queja sobre alguna prestación de servicio, de porque se le va la electricidad o porque se le va el agua o porque no le llega el gas. Nadie se atrevía porque eso podía significar ir directamente al mayor centro de tortura del país, el helicoide. Hoy la gente sale a manifestar en las calles y se pone como meta ir a Miraflores, llegan a la Asamblea Nacional, entran a la Asamblea Nacional y le dicen directamente en la cara al poder: o aumentas el salario o te vamos a voltear la casa. A ver, creo que hay un cambio bastante evidente en el comportamiento, a pesar de que siempre se le salga la rueda a la carreta de la dictadura y siempre vuelvan a sus principios autoritarios. También yo creo que hay que entender algo, ¿no? Y no es por excusarlos, para nada. Ojalá todos vayan presos, pero a lo que voy es, una gente que tiene 27 años haciendo lo que le da la gana, creo que debe tener ciertos corrientazos en la química cerebral que no conectan. Melanio, ¿traición o estrategia? ¿Delcy entregó a Nicolás Maduro? Estoy completamente de acuerdo con el embajador Story con respecto a que Delcy Rodríguez entregaría a quien sea con tal de mantenerse en libertad. Y es el mismo caso para Jorge, es el mismo caso para, para Diosdado Cabello, si se quisiera mencionar, quien el día de hoy está viviendo el día a día con saldo prestado. Cuando le preguntan a Delcy por elecciones, dice, no sé, en algún momento. ¿Cómo ves ya para ir cerrando este tema de las elecciones y la expectativa que hay también con ellas? Es que eso no es una decisión de ella, por eso es que ella no puede responder. Eso únicamente lo va a decidir los Estados Unidos de Norteamérica. Si Estados Unidos quiere que haya elecciones en julio, en agosto, en noviembre, en enero del otro año, ellos son los que van a tomar la decisión. Es así, y ellos la van a tener que acatar con las condiciones que los Estados Unidos digan. Tú tienes una teoría sobre el futuro de Delcy Rodríguez. ¿Cómo terminaría esto para ella? No sé si es el espacio o no, pero mi teoría es que básicamente durante todo el proceso de traición en el cual participó Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, se les presentó la posibilidad de irse a un exilio dorado, una transición organizada del poder en Venezuela, en donde se le quitan las sanciones, se le permite conservar el dinero o parte del dinero robado a la nación y tiene que ir a una elección en contra de los candidatos de oposición que se les va a permitir participar de manera libre y justa con todas las condiciones que ya presentamos. Y evidentemente una persona como Delcy Rodríguez no levanta ni 1, ni 2, ni 3 votos. Nada, 0. Nadie va a votar por ella, ni siquiera el hermano.
en ese sentido va a hacer una campaña política, va a hacer toda la pantomima de que es la elegida para continuar con el proceso revolucionario, bla, 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 de Maduro y de Chávez. Se va a medir en una elección, va a perder y se va a alargar alegando persecución política a cualquier país de Medio Oriente. Esa es mi lectura, esa es mi lectura. Ella es la candidata, pero para irse. O sea que veremos a una Delcy seguramente libre, rica y viviendo en otro país sin pagar todo lo que hizo. Si ese es el precio por recuperar el camino democrático, que se vaya Delcy, que se vaya Diosdado, que se vaya Jorge. ¿Vale la pena ese costo? ¿Impunidad por libertad? Si retomar la libertad, si retomar la democracia, si librarnos de todos estos delincuentes tiene un precio, y es que Delcy vaya a vestirse de jeque árabe en el Medio Oriente, que se vaya. ¿El chavismo ya desapareció de Venezuela o sigue vivo? ¿Qué opinas? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos, Armando, del chavismo, que yo creo que ya murió, el chavismo como lo conocemos, estamos entrando en otra etapa, pero el chavismo como lo conocíamos, el de Chávez, el de Nicolás Maduro, con la estructura de poder que durante 27 años ha dominado Venezuela, yo creo que eso completamente murió a través de la traición de Delcy Rodríguez. Pero cuando veamos esto en la historia, o cuando mis nietos lo vean en la historia, lo lean en un libro y vean, pero el chavismo duró 27 años. Pero eso no es nada. En tiempos políticos, en tiempos país, 27 años es un periodo corto de su historia. Ahora, cuando yo veo que 27 años los he vivido con mis años, con mis días, con mis horas, a través de mis sueños, mis esperanzas y con un costo sumamente alto, familiar, emocional, profesional, 27 años parece una eternidad. Por eso es que yo entiendo que la desesperación de la gente los lleve a manifestar públicamente ¿para cuándo Diosdado? ¿Para cuándo Diosdado? Pero hay que entender que la extracción de Nicolás Maduro sucedió hace apenas 4 meses. Y hay una dictadura que se instauró en nuestro país desde hace 27 años. Y una dictadura que no solamente es control político. Bueno, ustedes escucharon a Melanio Escobar. 13,000 millones de dólares robados por Nicolás Maduro en los últimos años. Delincuentes que podrían escapar a cambio de la democracia.